Buenos días, somos el equipo número 5 y vamos a presentar las últimas prácticas correspondientes a la clase de electrónica digital. Las instrucciones son las siguientes. Para realizar las siguientes prácticas vamos a hacerlas en equipo. Vamos a utilizar un circuito triple 5 que se va a ajustar para que se muestre en menos de un segundo por pulso. Y deben ser programas en ISP Lever y simuladas en Proteus. Y vamos a comenzar. Aquí por el primer programa, nosotros pues tenemos aquí al inicio nuestros vectores X y aquí tenemos que la entrada que sería en X, que va de 2 a 0, y el vector Y, que sería de 6 a 0. Aquí la arquitectura, nosotros tenemos que para cada una de los números que aparecerán en el display, aquí tenemos cada una de sus bueno, su proceso, cómo se constituye cada uno, con unos y ceros para cada uno de los segmentos, y ya para finalizar, pues terminamos nuestra arquitectura de la programación. Tenemos, para empezar el proceso de programación, tenemos una variable clock que tiene una entrada abierta con standard logic. Tenemos el vector que va de 3 a 0. Tenemos aquí la arquitectura que pues básicamente empezamos con un clock, con un proceso clock. Ahí pues básicamente empezamos con un proceso de if, en donde es el evento del clock. Y después básicamente pasamos al otro if que empieza con y más 1 y básicamente realiza la acción de contar de 0 hasta el 9, y cuando llegue a 10 se reinicia y se pone en ceros, y finalmente se concluyen con los dos ifs y se termina el proceso. Ok, para el siguiente ejercicio tenemos que la variable clock es la variable de entrada y tenemos dos variables de salida, que es la X y la Y. Estas vienen siendo de 3 a 0. Para empezar la arquitectura tenemos un proceso clock y en el primer if tenemos que el evento de click y el click, cuando el click es igual a 1, entonces pasa a que Y se le sume 1. En el siguiente if se dice que cuando la variable esté en 9, ya para cuando se suma 1 se va al 0, 0 para que se reinicie y quede en ceros otra vez. En el siguiente va ligado también, pero ahora cuando sucede eso, a X se le va a sumar 1 para que siga la cuenta de 10, 20, 30. Y en el siguiente if también ahora cuando llegue a 9, se le va a quedar en cero en el siguiente variable X. Terminamos los tres ifs y terminamos el proceso. Y al último ya se termina la arquitectura del programa. Bueno, para el codificador de 8.3 vamos a necesitar en el programa que la entrada que tenemos aquí, que es sol, maneje 8 bits de 0 a 7 y la salida, que es out, maneje 3 de 0 a 2. Entonces para el programa vamos a sacar las equivalencias de los de 3 a los de 8. Entonces para que nuestra entrada sea de 8 hay que sacar su equivalente en 3. Por ejemplo, en la primera, que nuestra entrada es 7 ceros, un 1, la salida van a ser 3 ceros. Después, cuando nuestra entrada sean 6 ceros, un 1 0, nuestra salida van a ser 2 ceros, un 1, y así respectivamente hasta que se completen los 8 bits. Ok, para el segundo apartado de este programa es un
el codificador de 3 a 8. Ahora nuestra entrada va a ser 3 y van a salir en 8. Por ejemplo, en la entrada tenemos que es de 2 a 0 o de 0 a 2 y la salida es de 0 a 7, que da un total de 8 bits. Entonces tenemos la condición de if de entrada, que si es 0, 0, 0 hay que sacar su equivalente en 8. Por ejemplo, en 0, 0, 0 su salida sería 1 y 7 ceros. Para el siguiente, que es 0, 0, 1, su correspondiente en 8 sería 0, 1 y 6 ceros, y así respectivamente. Entonces, si no se cumple ninguna de estas condiciones, si todos son 0, 0, se termina el proceso y ahí termina el programa. Pues aquí básicamente tenemos las dos entradas que son los que se van a sumar, que pues aquí tenemos la variable t y la variable h con sus entradas y pues van a ser vectores de 4 bits, así que pues declaramos que son de 3 a 0. Aquí tenemos esta variable que sería el primer acarreo, que pues básicamente se va a seguir, que se va a acarrear según se vaya sumando. Aquí tenemos la variable c, que va a ser la salida, y la variable f respectivamente también la salida a cada una de las señales. Aquí en la arquitectura declaramos 3 señales que básicamente nos van a ayudar a poder sumar los acarreos según sea la operación. Y pues aquí tenemos las operaciones, empezando con el f0, que pues sería la variable sin con una SOR en la operación de P0 y SOR con X0. Para el acarreo de C0, pues aquí tenemos la variable sin con una variable dentro de una dentro de la operación AND. Aquí tenemos una XOR con la T0, la H0, y pues aquí de último tenemos una OR con la variable T0 y H0. Y para las demás, pues básicamente es lo mismo, pero con sus respectivos apartados. Y aquí tenemos por último la salida, que nos va a ayudar que nos da la operación final. Y pues aquí tenemos que, por ejemplo, si sumamos 1, pues 1 más 0, 0, 0, pues aquí tenemos 1. Si sumamos 1 y 1, nos da 2. Si sumamos 3 y 1, nos da 4. Y así sucesivamente para cada una de las variables para sumar. Pues aquí en el siguiente programa tenemos las dos entradas que pues son las que se van a comparar, que son de 4 bits, o sea que se declara de 3 a 0 y de 3 a 0. Aquí tenemos la principal variable de salida, y aquí tenemos unas variables que nos ayudarán a almacenar las operaciones, ya que hacer una compuerta requiere de cierta técnica. Y pues aquí tenemos que la primera salida de S0 pues es básicamente la operación AND de la operación A1, B1 de XOR y A0 y B0 XOR. Para el siguiente tenemos que la variable S básicamente es la operación AND de la S0, que esta es la de acá arriba, y la operación A2 y B2 en XOR. Y por último la salida pues es la S1, la operación AND de la S1 y la A3 y la B3 XOR. Y aquí termina la arquitectura. Mostramos el... Sí. Y pues aquí tenemos que si, pues aquí 0, 0, 0, 0, y pues aquí nos muestra una señal 1, o sea que básicamente si son iguales. Por ejemplo, si interfiero aquí, pues ya se detiene, ya que no son iguales. Pero si lo pongo igual, nos muestra la señal.
Aquí se... Ajá. Y pues así sería el funcionamiento. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.